Pendientes de un hilo. Nasuada abrió de golpe las puertas de sus aposentos, avanzó a grandes zancadas hasta su escritorio y se dejó caer en una silla, ajena a cuanto la rodeaba. Tenía la columna vertebral tan rígida que los hombros no tocaban el respaldo. Se sentía paralizada por el dilema irresoluble al que se enfrentaban los bardenos. Solo podía pensar: he fracasado. ¡Señora! ¡La manga! Absorta, Nasuada recuperó el sentido con un susto y al bajar la mirada se encontró a Farika, que le frotaba el brazo derecho con un trapo. Una voluta de humo ascendía desde la manga bordada. Asustada, Nasuada se levantó y retorció el brazo, intentando averiguar el origen del humo. La manga y la falda se estaban desintegrando, convertidas en telarañas blancas como la tiza, entre agrios humos. «¡Quítamelo!», dijo. Mantuvo el brazo contaminado apartado del cuerpo y se obligó a permanecer quieta mientras Farika desanudaba los lazos del vestido. Los dedos de la doncella correteaban por la espalda de Nasuada con prisa frenética, tropezando en los nudos, hasta que al fin lograron soltar la carcasa de lana que encerraba el torso de Nasuada. En cuanto se aflojó el vestido, Nasuada sacó los brazos de las mangas y se libró de la tela de un zarpazo. Se quedó junto a la mesa con la respiración entrecortada, vestida solo con las zapatillas y un viso. Comprobó con alivio que su cara cadenilla no habría sufrido ningún daño, aunque había adquirido un hedor apestoso. ¿Te has quemado?, preguntó Farika. Nasuada negó con la cabeza, pues no se fiaba de su lengua. Farika atizó el vestido con la punta de su zapato. ¿Qué diablura es esta? Una de las pócimas de Orrin, graznó Nasuada. La he derramado en su laboratorio. Respiró hondo para calmarse y examinó con desánimo el vestido destrozado. Lo habían tejido las enanas del Drugnin Ingentium como regalo para su último cumpleaños, y era una de las mejores piezas de su vestuario. No tenía con qué reponerla, ni podía justificar el encargo de un vestido nuevo si tenía en cuenta las dificultades económicas de los bardenos. Tendré que arreglármela sin él. Farika meneó la cabeza. Es una lástima perder un vestido tan bonito. Rodeó el escritorio para acercarse al costurero y volvió con unas tijeras grabadas. Vale la pena que salvemos la mayor parte posible de la tela. Cortaré las partes estropeadas y las haré quemar. Nasuada frunció el ceño y caminó de un lado a otro por la habitación, rebullendo de rabia por su propia torpeza y por el problema que se añadía a su ya abrumadora lista de preocupaciones. ¿Y ahora qué me voy a poner para asistir a la corte?, preguntó. Las tijeras cortaron la suave lana con brusca autoridad. Quizá el vestido de lino. Es demasiado informal para presentarme ante Orrin y sus nobles. Dame una oportunidad, señora. Estoy segura de que puedo alterarlo de modo que puedas llevarlo. Cuando acabe, parecerá el doble de elegante que éste. No, no, no funcionará. Se reirán de mí. Bastante me cuesta conseguir su respeto cuando voy vestida como debe ser. Aún peor si llevo un traje remendado que haga pública nuestra pobreza. La mujer mayor fijó su seria mirada en Nasuada. Claro que funcionará, siempre y cuando no te disculpes por tu apariencia. No solo eso, te garantizo que las demás mujeres quedarán tan asombradas por tu nuevo vestido que te imitarán. Espera, ya verás. Se acercó a la puerta, la abrió y pasó la tela dañada a uno de los guardianes. Tu señora quiere que queméis esto. Hacedlo en secreto, y no digáis palabra a nadie sobre esto, o tendréis que responder también ante mí. El guardián saludó. Nasuada no pudo evitar una sonrisa. ¿Cómo me las arreglaría sin ti, Farika? Bastante bien, me parece. Tras ponerse un vestido verde de caza, que, gracias a la falda corta, le permitía aliviarse un poco del calor del día, Nasuada decidió que, pese a su predisposición en contra de Orrin, seguiría su consejo e interrumpiría su agenda normal para no hacer nada más importante que ayudar a Farika a descoser los puntos del vestido. Aquella tarea repetitiva le resultó excelente para concentrarse en sus pensamientos. Mientras iba tirando de los hilos, habló con Farika de la situación de los bardenos, con la esperanza de que a la doncella se le ocurriera alguna solución que a ella se le hubiera escapado. Al final, la única ayuda de Farika fue una observación. Parece que la mayoría de los asuntos de este mundo tienen que ver con el oro. Si tuviéramos suficiente, podríamos comprar directamente el trono negro de Galbatorix, sin tener que luchar contra sus hombres. ¿De verdad esperaba que alguien hiciera mi trabajo?, se preguntó Nasuada. Yo traje a mi gente a este punto ciego y yo misma tendré que sacarla.
Con la intención de soltar una costura, al estirar el brazo clavó la punta del cuchillo en un encaje y lo partió por la mitad. Se quedó mirando la herida irregular del encaje, los deshilachados extremos de las cintas de color pergamino que se entrecruzaban sobre el vestido como un montón de gusanos retorcidos. Los miró fijamente y sintió que una carcajada de histeria se apoderaba de su garganta al tiempo que la primera lágrima asomaba a sus ojos. ¿Aún podía empeorar su suerte? El encaje era la parte más valiosa del vestido. Aunque su factura requería mucha destreza, su rareza y carestía se debían sobre todo a su elemento central, una cantidad de tiempo inmensa, abundante, paralizadora. Costaba tanto producirlo que si alguien intentaba crear un encaje así a solas, su progreso no se mediría en semanas, sino en meses, gramo a gramo. El encaje era más caro que el oro o la plata. Pasó los dedos por la cinta de hilos, deteniéndose en el tajo que había creado. El encaje no exige demasiada energía, solo tiempo. Ella odiaba hacer encajes. Energía, energía. En ese momento, una serie de imágenes refulgieron en su mente. Orrin hablando de usar la magia para investigar. Triana, la mujer que dirigía el Tubrangata desde la muerte de los gemelos. Ella misma cuando tenía solo 5 o 6 años, alzando la vista para mirar a un sanador de los bardenos mientras éste le explicaba los principios de la magia. Las experiencias diversas formaron una cadena de razonamiento que resultaba tan improbable y escandalosa que al final liberó la carcajada que tenía encerrada en la garganta. Farika la miró extrañada y esperó una explicación. De pie, Nasuada tiró al suelo la mitad del vestido que tenía en el regazo. «Tráeme a Triana ahora mismo», dijo. «No importa lo que esté haciendo. Tráela». La piel del contorno de ojos de Farika se tensó, pero hizo una reverencia y dijo: «Como desees, señora». Salió por la puerta oculta de los sirvientes. «Gracias», susurró Nasuada en la habitación vacía. Entendía las reticencias de su doncella. También ella se sentía incómoda cuando tenía que relacionarse con los conocedores de la magia. Sin duda, solo se fiaba de Eragon porque era un jinete, aunque eso no garantizaba la virtud, tal como había demostrado Galbatorix, y por su juramento de lealtad, que Nasuada sabía que no iba a incumplir jamás. La idea de que una persona aparentemente normal pudiera matar con una palabra, invadir su mente o a voluntad, hacer trampas, mentir y robar sin ser visto, y en general desafiar a la sociedad impunemente. Se le aceleró el corazón. ¿Cómo se reforzaba la ley cuando una parte de la población poseía poderes especiales? En su nivel más básico, la guerra de los Bardenos contra el Imperio no era más que un intento de llevar ante la justicia a un hombre que había abusado de sus capacidades mágicas y evitar que siguiera cometiendo crímenes. Tanto dolor y tanta destrucción porque nadie tuvo la fuerza suficiente para derrotar a Galbatorix, y ni siquiera se va a morir por el mero paso de los años. Aunque le desagradaba la magia, sabía que tendría un papel importante a la hora de acabar con Galbatorix, y que no podía permitirse alejar a quienes la practicaban hasta que se hubiera garantizado la victoria. Después de esto, tenía la intención de resolver el problema que le creaban. Una llamada descarada a la puerta de la habitación interrumpió sus pensamientos. Nasuada fijó en el rostro una sonrisa y protegió su mente tal como le habían enseñado. Adelante. Era importante que pareciera educada tras convocar a Triana con tanta rudeza. La puerta se abrió de golpe y la bruja morena entró a grandes zancadas con sus rizos alborotados, evidentemente recogidos con prisa en lo alto de la cabeza. Parecía que acabara de sacarla de la cama. Hizo una reverencia al estilo de los enanos y dijo: «¿Has preguntado por mí, señora?» «Sí». Nasuada se dejó caer en una silla y repasó lentamente a Triana con la mirada. La bruja alzó la barbilla ante el examen de Nasuada. «Necesito saber una cosa. ¿Cuál es la regla más importante de la magia?» Triana frunció el ceño. «Que, hagas lo que hagas con ella, requiere la misma energía que hacer lo contrario. Y lo que puedes llegar a hacer está limitado por tu ingenio y por tu conocimiento del idioma antiguo. También se aplican otras restricciones, pero por lo general sí, señora. ¿Por qué lo preguntas? Hay algunos principios de la magia con los que, si bien no suelen divulgarse, estoy segura de que tienes cierta familiaridad». «La tengo. Quería estar segura de haberlos entendido bien». Sin abandonar la silla, Nasuada se agachó y recogió el vestido para que Triana pudiera ver el encaje mutilado.
Entonces, dentro de esos límites, deberías ser capaz de crear un hechizo que te permitiera bordar encajes por medio de la magia. Una sonrisilla condescendiente turbó los labios oscuros de la bruja. Tu Brangata tiene cosas más importantes que hacer que reparar tu ropa, señora. El nuestro no es un arte común que pueda emplearse para meros caprichos. Estoy segura de que encontrarás sastres y costureras muy capaces de cumplir con tu petición. Ahora, si me perdonas... Estate quieta, mujer, dijo Nasuada con voz llana. El asombro silenció a Triana a media frase. Veo que debo enseñar a Du Brangata la misma lección que al Consejo de Ancianos. Tal vez sea joven, pero no soy una niñata a la que se pueda tratar con condescendencia. Te he preguntado por los encajes, porque si puedes manufacturarlos con rapidez y facilidad por medio de la magia, podríamos financiar a los bardenos vendiendo encajes y puntillas baratos por todo el imperio. La propia gente de Galbatoris nos proporcionaría los fondos que necesitamos para sobrevivir. Por eso, pero eso es ridículo, protestó Triana. Hasta Farika parecía escéptica. No se puede pagar una guerra con encajes. Nasuada enarcó una ceja. ¿Por qué no? Muchas mujeres que de otra manera jamás podrían permitirse un encaje se abalanzarán ante la oportunidad de comprárnoslo. Lo querrán hasta las mujeres de los granjeros que deseen aparentar más riqueza de la que tienen. Hasta los comerciantes ricos y los nobles nos darán su oro, porque nuestro encaje será más fino que cualquier otro cosido por manos humanas. Amasaremos una fortuna comparable con la de los enanos. Eso suponiendo que tú tengas suficiente habilidad con la magia para hacer lo que quiero. Triana agitó la melena. ¿Pones en duda mi capacidad? ¿Se puede hacer? Resolvió Nasuada. Triana dudó, y luego cogió el vestido de Nasuada y estudió la cinta de encaje un largo rato. Al fin dijo, debería ser posible, pero tendré que hacer unas pruebas para estar segura. Hazlas de inmediato. A partir de ahora, esta es tu tarea más importante, y busca una puntillera experta que te aconseje con las figuras. Sí, señora Nasuada. Nasuada se permitió hablar con voz más suave. Bien, y también quiero que escojas a los más brillantes miembros de tu Brangata y que trabajes con ellos para inventar otras técnicas mágicas con las que ayudar a los bardenos. Eso es responsabilidad vuestra, no mía. Sí, señora Nasuada. Ahora sí, puedes irte. Preséntate ante mí mañana por la mañana. Sí, señora Nasuada. Satisfecha, Nasuada vio irse a la bruja y luego cerró los ojos y se permitió disfrutar de un momento de orgullo por lo que acababa de lograr. Sabía que ningún hombre, ni siquiera su padre, había dado con aquella solución. Esta es mi contribución a los bardenos, se dijo, deseando que Agiad hubiera podido verla. Luego, en voz alta, preguntó, ¿te he sorprendido, Farika? Como siempre, señora. Señora, alguien te necesita, señora. ¿Qué? Sin ganas de moverse, Nasuada abrió los ojos y vio que Jormundur entraba en la habitación. El enjuto veterano se quitó el yelmo, lo sostuvo bajo el brazo derecho y se acercó a ella con la mano izquierda plantada en el pomo de la espada. Los eslabones de su malla tintinearon cuando hizo una reverencia. «¡Mi señora!». «Bienvenido, Jormundur. ¿Cómo está tu hijo?». Estaba encantada de que hubiera acudido. De todos los miembros del Consejo de Ancianos, era el que había aceptado su liderazgo con mayor facilidad y se había puesto a su servicio con la misma obstinada lealtad y determinación que había ofrecido a Agiad. Si todos mis guerreros fueran como él, nadie podría detenernos. Se le ha pasado la tos. Me alegro de oírlo. Bueno, ¿qué te trae por aquí? La frente de Jormundur se llenó de arrugas. Se pasó la mano libre por el cabello, que llevaba recogido en una cola, y luego se repuso y dejó la mano suelta en un costado. Magia, de la más fuerte. Ah, ¿recuerdas la niña que bendijo Eragon? Sí. Nasuada solo la había visto una vez, pero era muy consciente de los exagerados cuentos que circulaban acerca de ella entre los bardenos, así como de las esperanzas que éstos tenían depositadas en sus posibles logros cuando se hiciera mayor. Nasuada era más pragmática al respecto. Cualquiera que fuese el futuro de la niña, tardaría muchos años en llegar, y para entonces la batalla con Galbatoris ya estaría ganada o perdida. Me han pedido que te lleve con ella. ¿Pedido? ¿Quién? ¿Y por qué? Un chico del campo de prácticas me dijo que deberías visitar a la niña. Dijo que te parecería interesante. Se negó a darme su nombre,
pero su aspecto se parecía al que se supone que adopta el hombre gato de esa bruja, así que me pareció... bueno, me pareció que debía saberlo. Jormundu parecía avergonzado. He preguntado a mis hombres acerca de esa niña, y he oído algunas cosas. Parece que es distinta. ¿En qué sentido? Jormundu se encogió de hombros. Lo suficiente como para creer que deberías hacer lo que te dice el hombre gato. Nasuada frunció el ceño. Sabía por las viejas historias que ignorar a un hombre gato era el colmo de la estupidez, y a menudo una condena al desastre. Sin embargo, su compañera, la herbolaria Ángela, era otra conocedora de la magia de que en Nasuada no terminaría de fiarse. Era demasiado independiente e impredecible. Magia, dijo, haciendo que sonara como una maldición. Magia, contestó Jormundur, aunque él usaba la palabra en tono de asombro y miedo. Muy bien, vamos a ver a esa niña. ¿Está en el castillo? Orrin les concedió, a ella y a su cuidadora, habitaciones en el ala oeste. Llévame hasta ella. Recogiéndose la falda, Nasuada ordenó a Farika que pospusiera las demás citas del día, y abandonó sus aposentos. A sus espaldas oyó que Jormundur chasqueaba los dedos para ordenar a 4 guardias que tomaran posiciones en torno a ella. Al cabo de un momento caminaba a su lado, señalando el camino. Dentro del castillo, el calor había aumentado hasta tal punto que se sentían como si estuvieran atrapados en un gigantesco horno de pan. El aire brillaba como cristal líquido en los alféizares de las ventanas. Aunque estaba incómoda, Nasuada sabía que lo soportaba mejor que los demás por su piel morena. Los que peor lo pasaban para soportar aquellas temperaturas tan altas eran los hombres como Jormundur y sus guardias, que tenían que llevar sus armaduras todo el día, incluso cuando se quedaban plantados bajo la mirada fija del sol. Nasuada miró con atención a los 5 hombres mientras el sudor se acumulaba en la parte visible de su piel, y sus respiraciones se volvían aún más pesadas. Desde que llegara a Aberon, algunos bardenos se habían desmayado por la insolación. 2 de ellos habían muerto 1 o 2 horas después, y no tenía ninguna intención de perder más súbditos por obligarlos a sobrepasar sus límites físicos. Cuando le pareció que necesitaban descansar, los obligó a parar, sin prestar atención a sus quejas, y conseguir agua o algún refresco por medio de un sirviente. No puedo permitir que caigáis como moscas. Tuvieron que parar 2 veces más antes de llegar a su destino. Una anodina puerta encajada en la pared interior del pasillo. En torno a ella había un montón de regalos amontonados. Jormundur llamó, y una voz temblorosa contestó desde dentro. ¿Quién es? La señora Nasuada, que viene a ver a la niña, dijo él. ¿Tiene el corazón sincero y la voluntad resuelta? Esta vez contestó Nasuada. Mi corazón es puro y mi voluntad es de hierro. Cruza el umbral, entonces, y serás bienvenida. La puerta se abría a un recibidor iluminado por una sola antorcha de los enanos. No había nadie junto a la puerta. Al avanzar, Nasuada vio que las paredes y el techo estaban tapados con capas de tela oscuras, lo cual concedía al lugar la apariencia de una cueva o una guarida. Para su sorpresa, el aire estaba bastante frío, casi gélido, como una fresca noche de otoño. Un temor clavó sus zarpas envenenadas en el vientre de Nasuada. ¡Magia! Una cortina negra de malla metálica les cortaba el camino. Nasuada la apartó y se encontró en lo que en otro tiempo era una sala de estar. Habían quitado los muebles, salvo una hilera de sillas pegadas a las paredes forradas de tela. Había un racimo de velas de veladas antorchas de enanos, colgadas en un hueco de la tela combada del techo, que proyectaban extrañas sombras multicolores en todas direcciones. Una bruja encorvada la miraba desde un rincón del fondo, flanqueada por Ángela, la herbolaria, y el hombre gato, que permanecía con el pelo erizado. En el centro de la habitación había una pálida niña arrodillada, a quien Nasuada echó apenas 3 o 4 años. La niña toqueteaba un palo de comida que tenía en el regazo. Nadie habló. Confundida, Nasuada preguntó: ¿Dónde está la niña? La niña la miró. Nasuada se quedó boquiabierta al ver brillar la marca del dragón en su frente y al clavar su mirada en aquellos ojos de color violeta. La niña retorció los labios en una terrible sonrisa de sabiduría. Soy Elba. Nasuada dio un respingo hacia atrás sin pensar
y agarró la daga que llevaba sujeta con una cinta en el antebrazo izquierdo. La voz era propia de un adulto y contenía toda la experiencia y el cinismo de un adulto. Sonaba profana en boca de una niña. No corras, dijo Elba. Soy tu amiga. Dejó a un lado el plato, ya vacío. Se dirigió a la vieja bruja. Más comida. La anciana salió corriendo de la habitación. Entonces Elba dio una palmada en el suelo a su lado. Siéntate, por favor. Llevo esperándote desde que aprendí a hablar. Sin soltar la daga, Nasuada se agachó hasta el suelo de piedra. ¿Y cuándo fue eso? La semana pasada. Elba entrelazó las manos en el regazo. Concentró sus ojos fantasmagóricos en Nasuada, como si la traspasara con la fuerza sobrenatural de su mirada. Nasuada se sintió como si una lanza violeta hubiera hendido su cráneo y se retorciera dentro de su mente, destrozando sus pensamientos y sus recuerdos. Luchó contra las ganas de gritar. Elba se inclinó hacia adelante, alargó un brazo y acarició la mejilla de Nasuada con una mano suave. ¿Sabes una cosa? Agiaz no hubiera liderado a los bardenos mejor que tú. Has escogido el camino correcto. Tu nombre será alabado durante siglos por haber tenido la previsión y el coraje de trasladar a los bardenos a Surda y atacar al imperio cuando todo el mundo creía que era una locura. Nasuada la miró boquiabierta, aturdida. Igual que una llave se adapta a una cerradura, las palabras de Elba conectaban a la perfección con los miedos primarios de Nasuada, con las dudas que la mantenían despierta cada noche, sudando en la oscuridad. Una involuntaria oleada de emociones la recorrió y le otorgó una sensación de confianza y paz que no había poseído desde antes de la muerte de Agiad. Sus ojos derramaron lágrimas de alivio que rodaron por su rostro. Era como si Elba hubiera sabido exactamente qué decir para consolarla. Nasuada la odió por eso. Su euforia luchaba contra la sensación de desagrado por el modo y la persona que habían inducido aquel momento de debilidad. Tampoco se fiaba de los motivos de la niña. ¿Qué eres? Le preguntó. Soy lo que Eragon hizo de mí. Te bendijo. Los terribles y ancianos ojos se oscurecieron un momento cuando Elba pestañeó. Él no entendía sus acciones. Desde que Eragon me hechizó, cada vez que veo a una persona, percibo todas las heridas que la afectan y que pueden afectarla en el futuro. Cuando era más pequeña, no podía hacer nada al respecto. Por eso crecí. ¿Por qué? La magia que llevo en la sangre me empuja a proteger a la gente del dolor, por mucho que sufra yo al hacerlo, y más allá de mi mayor o menor voluntad de ayudar. Un punto de amargura se asomó a su sonrisa. Si me resisto, lo pago caro. Mientras Nasuada digería las implicaciones de aquello, se dio cuenta de que el aspecto inquietante de Elba era una consecuencia de todo el sufrimiento a que se había visto expuesta. Nasuada se estremeció al pensar en lo que había soportado la niña. Tener esa compulsión y ser incapaz de actuar debe de haberla destrozado. Aún sintiendo que era un error, Nasuada empezó a experimentar una cierta compasión por Elba. ¿Por qué me has contado esto? Creí que debías saber quién soy y qué soy. Elba hizo una pausa y el fuego de su mirada se redobló. Y que lucharé por ti como pueda. Úsame como usarías a un asesino, escondido en la oscuridad y sin piedad. Se rió con voz aguda y aterradora. Te preguntas por qué. Ya lo veo, porque si esta guerra no termina cuanto antes, me volverá loca. Bastante me cuesta enfrentarme a las agonías de la vida diaria sin tener que sobrellevar también las atrocidades de una batalla. Úsame para ponerle fin y me aseguraré de que tu vida sea tan feliz como la que haya podido experimentar cualquier humano. En ese momento, la vieja bruja volvió a entrar corriendo en la habitación, hizo una reverencia a Elba y le pasó una bandeja llena de comida. Para Nasuada supuso un alivio que Elba bajara la mirada y atacara la pierna de cordero, metiéndose la comida en la boca con las dos manos. Comía con la voracidad de un lobo famélico, sin la menor muestra de decoro, con los ojos violeta escondidos y la marca del dragón cubierta por unos mechones negros. De nuevo, parecía ser poco más que una niña inocente. Nasuada esperó hasta que pareció evidente que Elba había dicho todo lo que quería decir. Entonces, tras un gesto de Ángela, siguió a la herbolaria por una puerta lateral y dejó a la pálida niña sentada solas en el centro de la habitación oscura y envuelta en telas, como un espantoso feto alojado en el vientre, esperando el momento adecuado para emerger.
Ángela se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y murmuró: «No hace más que comer y comer. No podemos saciar su apetito con estas raciones. Puedes, tendrá comida. No te preocupes por eso». Nasuada se frotó los brazos mientras trataba de erradicar el recuerdo de aquellos ojos horribles, atroces. «Gracias. ¿Esto le había pasado alguna vez a alguien?». Ángela negó con la cabeza hasta que los rizos de su melena golpearon sus hombros. «Ni una sola vez en toda la historia de la magia. He intentado predecir su futuro, pero es un atolladero imposible». «Qué adorable palabra, atolladero. Es que su vida se relaciona con la de la gente». «¿Es peligrosa?». «Todos lo somos. Ya sabes a qué me refiero». Ángela se encogió de hombros. «Es más peligrosa que algunos, y menos que otros. De todos modos, si ha de matar a alguien, lo más probable es que sea a sí misma. Si conoce a alguien a punto de ser herido y el hechizo de Eragon la coge por sorpresa, ocupará el lugar del condenado. Por eso pasa casi todo el rato aquí dentro». «¿Con cuánta anticipación puede predecir los sucesos?». «2 o 3 horas como mucho». Apoyada en la pared, Nasuada caviló sobre aquella nueva complicación en su vida. Elba podría ser un arma potente si se usaba del modo correcto. Por medio de ella puedo averiguar los problemas de mis enemigos y sus debilidades, así como saber qué les complace y volverlos dóciles a mis deseos. En una situación de urgencia, la niña también podría actuar como guardia infalible si uno de los bardenos como Eragon y Safira requería protección. No se la puede dejar a su aire. Necesito a alguien que la vigile, alguien que sepa de magia y se sienta a gusto con su propia identidad para resistirse a la influencia de Elba. Alguien que me parezca fiable y sincero. Enseguida descartó a Triania. Nasuada miró a Ángela. Aunque desconfiaba de la herbolaria, sabía que Ángela había ayudado a los bardenos en asuntos de mayor delicadeza e importancia, como curar a Eragon, sin pedir nada a cambio. A Nasuada no se le ocurría a nadie más que tuviera el tiempo, las ganas y la experiencia suficientes para cuidar a Elba. «Soy consciente», dijo Nasuada, «de que es ridículo por mi parte, pues no estás bajo mis órdenes y sé poco de tu vida y tus obligaciones, pero tengo que pedirte un favor». «Adelante». Ángela le invitó con un ademán. Nasuada titubeó, desconcertada, y luego avanzó. «¿Estarías dispuesta a echarle un ojo a Elba? Necesito...». «Por supuesto. Y si puedo prescindir de ellos, le echaré los dos. Me entusiasma la oportunidad de estudiarla». «Tendrás que informarme», advirtió Nasuada. «Ahí está el veneno escondido en la tarta. Bueno, supongo que me las arreglaré». «Entonces, ¿tengo tu palabra?». «La tienes». Aliviada, Nasuada gimió y se dejó caer en una silla. «¡Ah! ¡Qué lío! Menudo atolladero! Como señora feudal de Eragon, soy responsable de sus obras, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo tan terrible como esto. Es una mancha en mi honor, en la misma medida que en el suyo». Una cadencia de chasquidos agudos llenó la habitación cuando Ángela hizo crujir sus nudillos. «Sí, pienso hablar con él de esto en cuanto vuelva de Yesmerá». Su expresión era tan furiabunda que alarmó a Nasuada. «Bueno, no le hagas daño. Lo necesitamos». «No, no será un daño permanente». Resurgir. Un estallido de viento voraz arrancó a Eragon del sueño. Las mantas se agitaron sobre su cuerpo cuando la tempestad soltó un zarpazo a su habitación, lanzando sus propiedades por el aire y las antorchas contra las paredes. Fuera, en el cielo, estaba lleno de nubarrones negros. Safira miró a Eragon y éste se levantó a trompicones, y luchó por mantener el equilibrio mientras el árbol se cimbraba como un barco en alta mar. Bajó la cabeza para defenderse de la galerna y anduvo en torno a la habitación pegándose a las paredes hasta que llegó al portal en forma de lágrima por el que rugía la tormenta. Eragon miró hacia abajo, más allá del agitado suelo. Parecía que se balanceara. Tragó saliva y se esforzó por ignorar el remolino del estómago. Tanteando, encontró el borde de la membrana de tela que al desencajarse de la pared tapaba la apertura. Se preparó para saltar por encima del agujero, de un lado a otro. Si resbalaba, nada podría evitar que cayera hasta las raíces del árbol. «Espera», dijo Safira. Salió del bajo pedestal en el que dormía y estiró a su lado la cola para que pudiera usarla de pasamanos. Eragon sostuvo la tela solo con la mano derecha, lo cual consumía todas sus fuerzas, y fue tirando de la línea de púas de la cola de Safira para pasar el portal.
En cuanto llegó al otro lado, agarró la tela con las dos manos y presionó el borde contra la ranura de sujeción. La habitación quedó en silencio. La membrana se hinchó hacia adentro bajo la fuerza de los rabiosos elementos, pero no parecía que fuera a ceder. Eragon la tocó con un dedo. La tela estaba tensa como un tambor. «¿Qué cosas tan asombrosas hacen los elfos?», dijo. Safira alzó la cabeza y luego estiró el cuello para pegarla al techo mientras escuchaba con atención. «Será mejor que cierres el estudio. Está quedando destrozado». Cuando se dirigía hacia la escalera, el árbol se agitó y a Eragon le flaquearon las piernas y cayó de rodillas. «Maldita sea», gruñó. El estudio era un remolino de papeles y plumas que volaban como dardos, como si tuvieran voluntad propia. Se metió en aquel revoloteo, cubriéndose la cabeza con ambos brazos. Cuando lo golpeaban las puntas de las plumas, era como si alguien lo estuviera acribillando con piedras. Eragon se esforzó por cerrar el portal superior sin la ayuda de Safira. En cuanto lo consiguió, el dolor, un dolor infinito que le aturdía la mente, le desgarró la espalda. Soltó un grito y puso en él tanta fuerza que se quedó ronco. Se le tiñó la visión de rojo y amarillo, y luego se desplomó de lado, y lo vio todo negro. Abajo se oía el aullido de frustración de Safira. El hueco de la escalera era demasiado pequeño y hacía demasiado viento para que pudiera alcanzarlo desde fuera. Su conexión con ella flojeó, se rindió a la expectante oscuridad y encontró en ella el alivio de su agonía. Un sabor amargo llenaba la boca de Eragon cuando se despertó. No sabía cuánto rato había pasado en el suelo, pero sentía los músculos de los brazos y piernas nudosos de haber estado retorcidos para formar una aprieta bola. La tormenta seguía saltando el árbol, acompañada por una lluvia sorda que replicaba el compás del pálpito que Eragon sentía en la cabeza. «Safira, estoy aquí. ¿Puedes bajar?» «Lo intentaré». Como estaba demasiado débil para ponerse de pie sobre aquel suelo agitado, avanzó a rastras hasta la escalera y se deslizó hacia abajo un escalón tras otro, haciendo muecas de dolor a cada impacto. A medio camino se encontró con Safira, que había encajado la cabeza por el hueco de la escalera hasta donde se lo permitía el cuello, arrancando maderas en su frenesí. «Pequeñajo». Sacó la lengua y le atrapó una mano con su punta rasposa. Eragon sonrió. Luego Safira arqueó el cuello y trató de tirar de él, pero no sirvió de nada. «¿Qué pasa?» «Estoy atascada». «¿Qué estás?» No pudo evitarlo. Se echó a reír aunque le doliera. La situación era demasiado absurda. Ella soltó un gruñido y tiró con todo el cuerpo, agitando el árbol con todas sus fuerzas, hasta que logró bajarlo. Luego se desplomó boqueando. «Bueno, no te quedes ahí sonriendo como un zorro idiota. ¡Ayúdame!». Resistiéndose a las ganas de reír, Eragon le apoyó un pie en la nariz y empujó con toda fuerza que se atrevía a usar mientras Safira se retorcía y escurría con la intención de liberarse. Les costó más de 10 minutos conseguirlo. Solo entonces pudo ver Eragon el alcance de los daños causados a la escalera. Gimió. Las escamas habían cortado la corteza y destrozado las delicadas tallas crecidas en la madera. «Vaya», dijo Safira, «suerte que lo has hecho tú y no yo. Puede que a ti te perdonen los elfos. Si se lo pidieras, se pasarían el día y la noche cantando baladas de amor de los enanos». Se unió a Safira en su tarima y se acurrucó contra las lisas escamas del vientre, escuchando el rugido de la tormenta en las alturas. La amplia membrana se volvía transparente cuando temblaron los relámpagos con sus escarpadas astillas de luz. «¿Qué hora crees que será?» «Aún faltan unas cuantas horas para nuestro encuentro con Oromis. Adelante, duérmete y descansa. Yo mantendré la guardia». Y eso hizo, pese a la agitación del árbol. «¿Por qué luchas?». El reloj de Oromis zumbó como un abejorro gigante, causando un gran estruendo en los oídos de Eragon hasta que éste agarró el cacharro y activó el mecanismo. La rodilla, golpeada, estaba morada, se sentía magullado por el ataque y por la danza élfica de la serpiente y la grulla, y tenía tan mal la garganta que apenas podía hacer otra cosa que graznar. La peor herida, sin embargo, afectaba a su sensación premonitoria, de que aquella no sería la última vez que la herida de Durza le causaría problemas. La perspectiva lo enfermaba, pues le consumía la energía y la voluntad. «Pasan tantas semanas entre un ataque y el siguiente», dijo, que empezaba a esperar que tal vez estuviera curado. «Supongo que si ha aguantado tanto,
habrá sido por pura suerte. Safira estiró el cuello y le acarició un brazo con el morro. Ya sabes que no estás solo, pequeñajo. Haré todo lo que pueda por ayudarte. Eragon respondió con una débil sonrisa. Luego, Safira le lamió la cara y añadió: Tendrías que prepararte para salir. Ya lo sé. Se quedó mirando al suelo, sin ganas de moverse, y luego se arrastró hasta el baño, donde se lavó como los gatos y usó la magia para afeitarse. Estaba secándose cuando sintió que una presencia entraba en contacto con su mente. Sin detenerse a pensar, Eragon empezó a fortificar la mente, concentrándose en la imagen del dedo gordo del pie para excluir cualquier otra cosa. Entonces oyó que Oromis le decía: Admirable, pero innecesario. Hoy tráete a Zarrock. La presencia se desvaneció. Eragon soltó un suspiro tembloroso. He de estar más atento, dijo Safira. Si llega a ser un enemigo, habría quedado a su merced. No mientras yo esté a tu lado. Terminadas las alusiones, Eragon soltó la membrana de la pared y montó en Safira, sosteniendo a Zarrock bajo el brazo. Safira alzó el vuelo con un remolino de aire y torció hacia los riscos de Tel Nair. Desde las alturas pudieron ver los daños que había provocado la tormenta de Dugwenderbarden. En Ellesmerá no había caído ningún árbol, pero más allá, donde la magia de los elfos resultaba más débil, se habían desplomado numerosos pinos. El viento todavía provocaba que los árboles caídos y las ramas se rozaran, generando un crispado coro de crujidos y gemidos. Nubes de polen dorado, espesas como el polvo, se derramaban desde los árboles y las flores. Mientras volaban, Eragon y Safira intercambiaron recuerdos de lo que habían aprendido por separado el día anterior. Él le contó lo que había aprendido de las hormigas y del idioma antiguo, y ella le habló de corrientes descendentes y otros patrones climáticos peligrosos, y de cómo evitarlos. Así, cuando llegaron y Oromis interrogó a Eragon acerca de las lecciones de Safira, mientras Glaer interrogaba a Safira acerca de las de Eragon, pudieron contestar a todas sus preguntas. Muy bien, Eragon Ball. Sí, bien jugado, Safira, añadió Glaer. Igual que el día anterior, Safira se retiró con Glaer mientras Eragon permanecía en los acantilados, aunque esta vez Safira se preocupó de mantener el vínculo mental para que cada uno pudiera absorber las instrucciones que recibía el otro. Cuando se fueron los dragones, Oromis observó: Hoy tienes la voz áspera, Eragon. ¿Te encuentras mal? Esta mañana me ha vuelto a doler la espalda. Ah, cuenta con mi compasión. Luego le señaló con un dedo. Espérame aquí. Eragon se quedó mirando mientras Oromis desaparecía a grandes zancadas en su cabaña, y volvía a salir con aspecto fiero y guerrero, con la melena plateada al viento y la espada de bronce en una mano. Hoy, le dijo, olvidaremos el Ringar y cruzaremos nuestras espadas, Naeglin y Zarrock. Desenfunda la espada y protege su filo tal como te enseñó tu primer maestro. Eragon deseaba negarse por encima de todo. Sin embargo, no tenía ninguna intención de incumplir su promesa, ni de permitir que su voluntad flaqueara delante de Oromis. Se tragó la inquietud. Esto es lo que significa ser un jinete, pensó. Sacando fuerzas de flaqueza, localizó el meollo, que en lo más profundo de su mente le conectaba con el salvaje fluido de la magia. Se hundió en él y lo invadió la energía. Geulor Vikimfir, dijo. De pronto, entre sus dedos pulgar e índice brotó una estrella de luz intermitente que iba de un dedo a otro mientras Eragon le pasaba por el peligroso filo de Zarrock. En cuanto se cruzaron las espadas, Eragon supo que Oromis podía con él, igual que Durza y Arya. Eragon era un espadachín ejemplar como humano, pero no podía competir con guerreros por cuya sangre corría la magia con abundancia. Su brazo era demasiado débil y sus reflejos demasiado lentos. Sin embargo, eso no le impedía esforzarse por ganar. Luchaba hasta el límite de sus habilidades, aunque al fin fuera una perspectiva fútil. Oromis lo puso a prueba de todos los modos concebibles, obligándolo a usar todo su arsenal de golpes, contragolpes y trucos bajo mano. Todo para nada. No logró tocar al elfo. Con un último recurso intentó alterar su modo de lucha, algo que podía inquietar hasta el más endurecido veterano. Solo le sirvió para ganarse un rasguño en el muslo. «¡Mueve los pies más deprisa!», gritó Oromis. «El que se queda parado como una columna muere en la batalla».
El que se cimbrea como un junco triunfa. Era glorioso ver al elfo en plena acción, una mezcla perfecta de control y violencia desatada. Saltaba como un gato, golpeaba como una garza y se agachaba y se ladeaba con la gracia de una comadreja. Llevaba casi 20 minutos entrenándose cuando Oromis se trastabilló y apretó los finos rasgos en una breve mueca de dolor. Eragon reconoció los síntomas de la misteriosa enfermedad de Oromis y atacó con Zarrock por delante. Era una reacción fea, pero Eragon estaba frustrado, deseoso de aprovechar cualquier oportunidad, por injusta que fuera, para obtener la satisfacción de acertar a Oromis aunque solo fuera una vez. Zarrock nunca llegó a su objetivo. Al volverse, Eragon se estiró demasiado y forzó la espalda. El dolor se le echó encima sin avisar. Lo último que oyó fue un grito de Safira. ¡Eragon! Pese a la intensidad del ataque, Eragon permaneció consciente durante todo el sufrimiento. No es que tuviera conciencia de cuánto lo rodeaba, salvo por el fuego que ardía en su carne, y convertía cada segundo en una eternidad. Lo peor era que no podía hacer nada para poner fin al sufrimiento, aparte de esperar. Y esperar. Eragon estaba tumbado en el frío fango, boqueando, cuando notó que su visión volvía a enfocarse. Pestañeó y vio a Oromis sentado a su lado en un taburete. Apoyó las manos en el suelo para ponerse de rodillas y repasó su túnica nueva con una mezcla de lástima y desagrado. La fina tela rojiza estaba rebozada de polvo tras sus convulsiones en el suelo. También tenía mugre en el pelo. También sentía en su mente a Safira, que irradiaba preocupación mientras esperaba a que él percibiera su presencia. ¿Cómo puedes seguir así? Se lamentó. Te destruirá. Sus recelos minaron la escasa fortaleza que le quedaba a Eragon. Hasta entonces, Safira nunca había expresado ninguna duda sobre su capacidad de imponerse, ni en Dracleona, ni en Gigeath, ni en Fatherdur, ni ante ninguno de los peligros a que se habían enfrentado. Su confianza en él le había dado coraje. Sin ella, sentía verdadero temor. Tendrías que concentrarte en tu lección, le dijo. Tendría que concentrarme en ti. Déjame en paz, respondió Eragon con brusquedad, como un animal herido que quisiera lamerse las heridas en silencio, refugiado en la oscuridad. Ella se calló y dejó abierta apenas la conexión mental necesaria para que él tuviera una vaga noción de las enseñanzas de Gael sobre la archicoria silvestre, que podía comerse para mejorar la digestión. Eragon se quitó el barro del pelo con los dedos y luego echó un escupitajo de sangre. Me he mordido la lengua. Oromis asintió como si contara con ello. ¿Necesitas que te curen? No. Muy bien. Guarda tu espada. Luego báñate. Vete al tocón del claro y escucha los pensamientos del bosque. Escucha bien, y cuando ya no oigas nada, ven a contarme lo que hayas aprendido. Sí, maestro. Al sentarse en el tocón, Eragon encontró que la turbulencia de sus ideas y sentimientos le impedía reunir la concentración suficiente para abrir la mente y sentir a las criaturas del claro. Tampoco le interesaba hacerlo. Aun así, la paz del entorno suavizó paulatinamente su resentimiento, su confusión y su terca rabia. No le dio felicidad, pero sí una cierta aceptación fatalista. Es lo que me ha tocado en la vida, y será mejor que me acostumbre, porque no va a mejorar en el futuro previsible. Al cabo de un cuarto de hora, sus facultades habían recuperado la agudeza habitual, de modo que volvió a estudiar la colonia de hormigas rojas que había descubierto el día anterior. También intentó tomar conciencia de todo lo demás que ocurría en el claro, tal como le había instruido Oromis. Eragon obtuvo un éxito limitado. Si se relajaba y se permitía absorber información de todas las conciencias cercanas, miles de imágenes y sentimientos se apresuraban en su mente, acumulándose en rápidos fogonazos de sonido y color, tacto y olor, dolor y placer. La cantidad de información era abrumadora. Por pura costumbre, su mente atrapaba un objeto u otro de aquella corriente y excluía a todos los demás hasta que se daba cuenta del error y se forzaba a arrancar la mente para recuperar el estado de receptividad pasiva. El ciclo se repetía cada pocos segundos. A pesar de eso, logró mejorar su comprensión del mundo de las hormigas. Tuvo un primer atisbo de sus sexos cuando dedujo que la gigantesca hormiga que había dentro del hormiguero subterráneo estaba poniendo huevos, más o menos uno cada minuto, lo cual la convertía en una hembra. Y cuando acompañó a un grupo de hormigas rojas tallo arriba por el rosal, obtuvo una vívida representación
de la clase de enemigos a que se enfrentaban. Algo saltó desde la cara inferior de una hoja y mató a una de las hormigas con las que Eragon estaba conectado. Le costó adivinar de qué clase de criatura se trataba exactamente, pues las propias hormigas apenas veían fragmentos del atacante y en cualquier caso ponían más énfasis en el olor que en la visión. Si hubieran sido personas, habría dicho que las atacaba un monstruo aterrador del tamaño de un dragón, con mandíbulas tan poderosas como las del rastrillo de Tyr y capaz de moverse con la velocidad de un látigo. Las hormigas rodearon al monstruo con mozos de cuadra, listos para capturar a un caballo en estampida. Se lanzaron contra él sin miedo alguno, atacaban sus piernas nudosas y se retiraban un instante antes de que las pinzas del monstruo pudieran atraparlas. Cada vez más hormigas se unían al tropel, trabajaban juntas para superar al intruso, sin ceder jamás, incluso cuando dos de ellas fueron atrapadas y asesinadas, o cuando unas cuantas hermanas cayeron al suelo desde lo alto del tallo. Era una batalla desesperada, en la que ningún lado parecía dispuesto a dar cuartel. Solo la huida o la victoria podía salvar a los combatientes de una muerte horrible. Eragon seguía la refrigeria con ansiedad, sin respirar, asombrado por la valentía de las hormigas y por su capacidad para seguir peleando pese a sufrir heridas que hubieran incapacitado a cualquier humano. Sus gestas eran tan heroicas que merecían ser cantadas por los bardos en toda la tierra. Eragon estaba tan enfrascado en la batalla que cuando al fin vencieron las hormigas, soltó un grito de júbilo tan fuerte que asustó a los pájaros que descansaban en sus nidos entre los árboles. Por pura curiosidad, concentró la atención en su propio cuerpo y caminó hasta el rosal para ver al monstruo derrotado. Lo que vio era una araña marrón ordinaria, con las piernas retorcidas, transportada por las hormigas hacia el nido para convertirse en alimento. Era asombroso. Estaba a punto de irse, pero se dio cuenta de que una vez más había olvidado contemplar la mirada de otros insectos y animales que habitaban el claro. Cerró los ojos y revoloteó entre las mentes de varias docenas de seres, esforzándose al máximo por memorizar tantos detalles interesantes como fuera posible. Era un triste sucedáneo de la observación prolongada, pero tenía hambre y ya había superado la hora que le habían asignado. Cuando se reencontró con Oromis en su cabaña, el elfo preguntó: ¿Cómo te ha ido? Maestro, podría pasar los días y las noches escuchando durante los próximos 20 años y aún así no llegaría a saber todo lo que ocurre en el bosque. Oromis alzó una ceja. Has progresado. Cuando Eragon describió lo que había presenciado, el elfo añadió: pero me temo que aún no es suficiente. Has de trabajar más, Eragon. Sé que puedes hacerlo. Eres inteligente y persistente, y tienes potencial para ser un gran jinete. Por difícil que resulte, debes aprender a apartar los problemas y concentrarte en la tarea que tengas delante. Encuentra la paz en tu interior y deja que tus acciones fluyan desde allí. Lo hago lo mejor que puedo. No, no es lo mejor. Cuando aparezca lo mejor, nos daremos cuenta. Hizo una pausa, pensativo. Tal vez ayudaría que tuvieras otro alumno con quien competir. Entonces sí veríamos lo mejor. Pensaré en ello. Oromis sacó de sus cajoncillos una barra de pan recién horneado, una jarra de madera llena de manteca de avellana, con la que los elfos sustituían la mantequilla, y un par de cuencos que con un cazo llenó de un guiso de verduras que hervía a fuego lento en una olla, sobre un lecho de ascuas en la chimenea del rincón. Eragon miró con desagrado el guiso. Estaba harto de la comida de los elfos. Añoraba la carne, el pescado y las aves. Algo sólido a lo que hincar los dientes en vez de aquel desfile interminable de plantas. Maestro, preguntó para distraerse, ¿por qué me haces meditar? ¿Es para que entienda lo que hacen los animales y los insectos? ¿O hay algo más? ¿No se te ocurre ningún otro motivo? Al ver que Eragon negaba con la cabeza, Oromis suspiró. Siempre me pasa lo mismo con los alumnos nuevos, sobre todo cuando son humanos. La mente es el último músculo que aprenden a usar, y el que tienen menos en cuenta. Pregúntales sobre el arte de la espada y te recitarán hasta el último golpe de un duelo que se celebró hace un mes. Pero si les pides que resuelvan un problema o que hagan una afirmación coherente, bueno, mucho será si te contestan con algo más que una mirada inexpresiva. Eres nuevo en el mundo de la gramaticia, que es el auténtico nombre de la magia.
pero has de empezar a plantearte todas tus implicaciones. ¿Y eso? Imagínate por un momento que eres Galbatorix, con todos sus enormes recursos a tu disposición. Los bardenos han destrozado a tu ejército de húrgalos con la ayuda de un jinete rival, y tú sabes que le enseñó, al menos en parte, Brum, uno de tus enemigos más peligrosos e implacables. También eres consciente de que tus enemigos se están reuniendo en Surda para una posible invasión. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál sería la manera más fácil de enfrentarte a esas amenazas sin llegar a entrar tú mismo en batalla? Eragon removió el guiso para enfriarlo, mientras consideraba el asunto. A mí me parece, dijo lentamente, que la manera más fácil sería preparar a un cuerpo de magos. Ni siquiera haría falta que fueran muy poderosos. Los obligaría a jurarme lealtad en el idioma antiguo y luego los infiltraría en Surda para que me sabotearan los esfuerzos de los bardenos, emponzoñaran los pozos y asesinaran a Nasuada, al rey Orrin y a los demás miembros principales de la resistencia. ¿Y por qué no ha hecho eso Galbatorix todavía? Porque hasta ahora su interés por Surda era insignificante, y porque los bardenos llevan decenios viviendo en Fathertur, donde tenían la capacidad de examinar la mente de cualquier recién llegado en busca de alguna doblez, cosa que no pueden hacer en Surda por la extensión de sus fronteras y su población. A esas mismas conclusiones he llegado yo, dijo Oromis, mientras Galbatorix no abandone su madriguera de Urubaen, el mayor peligro al que te puedes enfrentar, en tanto dure la campaña de los bardenos, vendrá de los magos que te rodeen. Sabes tan bien como yo lo difícil que es protegerte de la magia, sobre todo si tu oponente ha jurado matarte en el idioma antiguo, cueste lo que cueste. En vez de intentar conquistar tu mente de entrada, ese enemigo se limitará a lanzar un hechizo para destrozarte, aunque en el instante anterior a la derrota tendrás la libertad de contraatacar. Sin embargo, no puedes oponerte al enemigo si no sabes quién es ni dónde está. Entonces, ¿a veces no hay que preocuparse de controlar la mente del enemigo? A veces, pero vale la pena evitar el riesgo. Oromis guardó silencio mientras tomaba unas cucharadas de guiso. Bueno, para llegar al fondo de este asunto, ¿cómo te defiendes contra enemigos anónimos que pueden contravenir cualquier precaución física y matar con una palabra murmurada? No sé cómo, salvo... Eragon dudó, y luego sonrió, salvo que esté en contacto con las conciencias de todos los que me rodean. Entonces podría ser capaz de notar si me desean algún mal. Oromis parecía complacido por la respuesta. Eso es, Eragon Finiarel. Y eso responde a tu pregunta. Tus meditaciones preparan a tu mente para descubrir y aprovechar los fallos en la armadura mental de tus enemigos, por pequeños que sean. Pero, si entro en contacto con sus mentes, los otros magos se darán cuenta. Sí, tal vez, pero no la mayoría de la gente. En cuanto a los magos, al saberlo tendrán miedo y protegerán su mente de ti, y así podrás reconocerlos. ¿No es peligroso dejar la conciencia sin defensas? Si alguien te ataca mentalmente, puedes superarte con facilidad. Es menos peligroso que permanecer ciego al mundo. Eragon asintió. Golpeó la cuchara contra el cuenco como si midiera el tiempo rítmicamente, concentrado en sus pensamientos, y luego dijo: Me parece que eso no está bien. Oh, explícate. ¿Y la intimidad de la gente? Brum me enseñó a no colarme nunca en la mente de nadie si no era absolutamente necesario. Supongo que me incomoda la idea de meterte en los secretos de los demás. Secretos que tienen todo el derecho a conservar. Alzó la cabeza. Si es tan importante, ¿por qué no me lo dijo Brum? ¿Por qué no me lo enseñó él mismo? Brum te dijo, contestó Oromis, lo que era oportuno decirte en aquellas circunstancias. Colarte en las mentes ajenas puede ser adictivo para quien tenga una personalidad maliciosa o ansias de poder. No se enseñaba a los futuros jinetes, aunque durante el entrenamiento les hacíamos meditar como a ti, hasta que estábamos convencidos de que habían madurado lo suficiente para resistirse a la tentación. Es una invasión de la intimidad, y por medio de ella te enterarás de muchas cosas que no quisieras saber. Sin embargo, es por tu propio bien, y por el de los bardenos. Puedo decirte por mi propia experiencia, y por haber visto como otros jinetes lo experimentaban también, que eso, por encima de todo, te ayudará a comprender qué impulsa a la gente. Y la comprensión provoca empatía y compasión, incluso por el mendigo más malvado de la malvada ciudad de Alagaesia. Guardaron silencio un rato,
mientras comían, hasta que Oromis preguntó: «Dime una cosa, ¿cuál es la herramienta mental más importante que se puede poseer?». Era una pregunta seria, y Eragon le dio vueltas durante un tiempo razonable antes de atreverse a contestar: «La determinación». Oromis partió la barra de pan por la mitad con sus largos dedos blancos. «Entiendo por qué has llegado a esa conclusión. La determinación te ha ayudado mucho en tus aventuras, pero no es así. Me refería a la herramienta más necesaria para elegir la mejor acción ante cualquier situación. La determinación es tan común entre los hombres estúpidos y anódinos como entre quienes poseen brillantes intelectos. De modo que no, la determinación no puede ser lo que estamos buscando». Esta vez Eragon se planteó la cuestión como si fuera una adivinanza. Contó la cantidad de palabras, las susurró para establecer si contenían alguna rima y buscó algún significado oculto que pudieran tener. El problema era que Eragon era muy mediocre para las adivinanzas y nunca había obtenido buenos resultados en el concurso anual de Carvajal. Su pensamiento era demasiado literal para encontrar respuestas a adivinanzas que no conociera de antemano, una consecuencia del pragmatismo de la educación brindada por Garro. «La sabiduría», dijo al fin, «la sabiduría es la herramienta más importante que se puede poseer». «Buen intento, pero otra vez no. La respuesta es la lógica, o por decirlo de otra manera, la capacidad de razonar de modo analítico. Si se aplica como debe ser, puede superar cualquier carencia de sabiduría, que es algo que solo se obtiene con la edad y la experiencia». Eragon frunció el ceño. «Sí, pero ¿acaso tener buen corazón no es más importante que la lógica? La pura lógica puede llevarte a conclusiones erradas en el plano ético, mientras que si tienes un sentido de la moral y de lo correcto, puedes estar seguro de no cometer ningún acto vergonzoso». Una sonrisa fina como el filo de una navaja curvó los labios de Oromis. «Te confundes de asunto. Solo quería saber cuál era la herramienta más útil que puede tener una persona, más allá de que ésta sea buena o mala. Estoy de acuerdo en que es importante tener un carácter virtuoso, pero también opino que si hubiera que escoger entre darle a un hombre una voluntad noble o enseñarle a pensar con claridad, sería mejor que hicieras lo segundo. Son demasiados los problemas de este mundo creados por hombres con voluntad noble y un pensamiento nublado. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de gente que, convencida de hacer lo que debía, cometió por ello crímenes terribles. No olvides, Eragon, que nadie se ve a sí mismo como un villano y son pocos los que toman decisiones sabiendo que se equivocan. A una persona puede no gustarle su elección, pero la mantendrá porque incluso en las peores circunstancias está convencido de que es la mejor que se puede tomar en ese momento. Por sí mismo, ser una persona decente no garantiza que actúes bien, lo cual nos lleva de nuevo a la única protección que tenemos contra los demagogos, los tramposos y la locura de las multitudes, así como nuestra guía fiable en las incertidumbres de la vida: pensamiento claro y razonado. La lógica no te fallará nunca, salvo que no seas consciente de las consecuencias de tus obras o las ignores deliberadamente. «Si tan lógicos son los elfos», dijo Eragon, «siempre estarán de acuerdo en lo que se debe hacer». «Raramente», afirmó Oromis. «Como todas las razas, nos apegamos a un amplio abanico de principios, y en consecuencia, a menudo llegamos a conclusiones distintas, incluso en situaciones idénticas. Conclusiones, déjame añadir, que tienen un sentido lógico según el punto de vista de cada cual, y aunque me gustaría que fuera de otro modo, no todos los elfos han tenido la adecuada preparación mental». «¿Cómo piensas enseñarme esa lógica?». La sonrisa de Oromis se amplió. «Con el método más antiguo y efectivo, debatiendo. Te haré una pregunta y tú contestarás y defenderás tu posición». Esperó a que Eragon rellenara su cuenco de guiso. «Por ejemplo, ¿por qué luchas contra el Imperio?». El brusco cambio de tema pilló a Eragon con la guardia baja. Tuvo la sensación de que Oromis acababa de llegar al asunto que perseguía desde el principio. «Como he dicho antes, para ayudar a quienes sufren bajo el mandato de Galbatorix y en menor medida por una venganza personal». «Entonces, ¿luchas por razones humanitarias?». «¿Qué quieres decir? ¿Que luchas para ayudar a los que han sido perjudicados por Galbatorix y para evitar que se perjudique a nadie más?». «Exacto», contestó Eragon.
Ah, pero dime una cosa, joven jinete. ¿Acaso tu guerra con Galbatorix no provocará más dolor del que puede evitar? La mayoría de los habitantes del imperio tienen vidas normales, productivas, ajenas a la locura de su rey. ¿Cómo puedes justificar la invasión de sus tierras, la destrucción de sus casas, la muerte de sus hijos e hijas? Eragon se quedó boquiabierto, asombrado de que Oromis pudiera preguntarle algo así. No en vano, Galbatorix era el mal, y de que no se le ocurriera ninguna respuesta fácil. Sabía que estaba en lo cierto, pero ¿cómo podía demostrarlo? ¿Tú no crees que haya que derrocar a Galbatorix? Esa no es la pregunta. Pero has de creerlo, insistió Eragon. Mira lo que le hizo a los jinetes. Oromis agachó la cabeza sobre el guiso y se puso a comer, dejando a Eragon rumiar en silencio. Al terminar, el elfo entrelazó las manos sobre el regazo y preguntó: ¿Te he molestado? Sí, me has molestado. Ya veo. Bueno, entonces sigue dándole vueltas al asunto hasta que encuentres una respuesta. Espero que sea convincente.